5, 4, 3, 2. Regresamos con nuestro segundo bloque a hablar de un tema polémico y controvertido, el derecho de los homosexuales en México, sus derechos. ¿A qué viene esto a colación? Aquí en Durango hace una semana se realizó la marcha por el orgullo gay, realizado en el centro de la ciudad, en el cual las diferentes asociaciones de homosexuales y lesbianas salieron a demandar el respeto a sus derechos, obviamente también a celebrar su propia sexualidad. Pero sí hubo diferentes reacciones y lo ha habido diferentes etapas aquí en Durango, una ciudad netamente conservadora, hay que decirlo, en la cual se sigue diciendo que si bien en el papel los homosexuales y las personas lesbianas y las lesbianas tienen los mismos derechos en la Constitución y los mismos derechos en las diferentes leyes secundarias, en la práctica no se cumplen. Diego, ¿realmente los derechos de las personas homosexuales se cumplen en México y en Durango? No, definitivamente no. Por ejemplo, aquí hay una encuesta, nada más para sacar el dato, que organiza es la Coalición de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual, donde se establece que el 75% de los jóvenes homosexuales en México han sufrido de alguna especie de bullying dentro de las escuelas. Y no se les reconocen sus derechos porque hasta que no se les permita casarse, y digo de manera civil, no de manera por alguna religión, hasta que no se les permita casarse, hasta que no se les reconozca como personas iguales a todos los demás y con el derecho a gozar los mismos derechos que todos nosotros, hasta entonces no se les va a reconocer. Y hoy en día, y sobre todo en Durango lo vemos, no es así. En la práctica las cosas no son así. Mónica, y también ahorita que lo vinculamos ahorita que sea el tema del bullying, también en ciertos niveles de educación al homosexual se le reprime demasiado o se le castiga demasiado, ¿no? Sí, el tratar el tema de la homosexualidad es un tema muy complicado porque yo creo que en México hay todavía como esas diferencias, ¿no? México apoya el trato, la igualdad, el respetar los derechos de todos, pero por otra parte ataca, ¿no? Al gremio de, bueno, no sé cómo se llama, a la parte de los gays, lesbianas, a todos estos grupos. Entonces ahí como que no nos acabamos de decidir. Realmente México es un país todavía conservador, pero también tenemos que ubicarnos en que estamos cambiando, ¿no? El mundo se está evolucionando en muchos aspectos. Yo creo que hay que ver un poquito más allá. Digo, yo veía el otro día una película que trataba de una pareja de homosexuales y decía, ¿cómo es posible que no podamos poder adoptar un niño, ¿no? Cuando este niño va a sufrir carencias, va todo, y con nosotros podemos realizarlo, educarlo. Ya le prendió acá el cerillo acá a don Diego. No, ahorita está bien, pero... Entonces, es claro, ¿no? Y es muy respetable porque además en México somos católicos, o sea, gran parte de un porcentaje muy alto somos católicos, muchos somos católicos a veces y a veces no, pero sí seguimos una línea muy conservadora, sobre todo por la parte de la religión. Entonces, sí hay muchas contradicciones. Yo creo que la población de México se contradice en el apoyo a la igualdad, pero por otra parte ataca y entra el tema del bullying, ¿no? Entonces, ahí hay que definir. No sé, Diego, que... Ahorita regresamos con Diego. La palabra, Con Diego ya está así como que... Bueno, ¿hay políticas públicas para generar la equidad en México, don Ever, en este tema, por ejemplo, de los homosexuales? Yo diría que específicamente en este tema, bueno, es un tema interesante porque realmente aquí en México no existen todavía las bases constitucionales para poder precisamente asegurar los derechos de estas personas, y que precisamente se tiene que hacer un trabajo intenso de legislación y sobre todo, como decías Milton, de políticas públicas. Sí las hay políticas públicas que precisamente compete a las legislaturas de cada estado el velar por los derechos de estas personas, como es en caso de Coahuila, que ya tiene precisamente aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, y como lo es en el Distrito Federal, que ahí ya me imagino que deben existir también diversas políticas públicas para la inclusión de estas personas. Yo creo que también es un tema que entra mucho en tela de juicio, sobre todo en cuestión del derecho y la moral, ¿no? Yo creo que por una parte, ya hemos visto también en estos últimos años, la Suprema Corte ha tenido que resolver muchas cuestiones de inconstitucionalidad, muchas cuestiones que precisamente se ha apelado a los amparos para que estas personas puedan casarse, y lo interesante es si realmente estas personas, que pudiera existir, como decía aquí Diego, legalmente este matrimonio, para que pudieran ellos adquirir sus derechos
en cuestiones de servicios de salud, en cuestiones de servicios que el Estado garantiza para todos los mexicanos, ¿no? Y ya del lado moral, del lado ético, pues precisamente sí es una cuestión de principios y de ideologías que cada mexicano podrá tener. Y pues sí, vivimos en un país donde casi el 80-85% somos católicos, y es un tema precisamente que va a generar demasiada controversia en la cuestión de la adopción, y precisamente darle abertura a lo mejor a las discusiones que se vienen, ¿no? Que es precisamente asegurar los derechos de los transexuales, bisexuales, que realmente no existen estos derechos. Yo creo que primero hay que ver cómo se viene esto de los derechos para las personas y dentro de los propios gremio, o gremio, bueno, también no sé cómo llamarlo, sector, gremio, ciudadanía. Le preguntamos a Martín. A Martín, no, si contesta el teléfono. Pero bueno, con el respeto que me merecen. Estaba leyendo la otra vez por el tema de la marcha del orgullo gay, que entre los propios sector homosexual hay divisiones, porque un sector de los homosexuales está en contra de los homosexuales que se visten de mujer, porque hablaba de que estaban tratando de boicotear una marcha en el Distrito Federal, porque la marcha del Distrito Federal es normalmente la gente que va vestida y cosas por el estilo, y había este grupo en redes sociales que exhortaba a boicotear la marcha porque decía que los gays no necesariamente eran personas vestidas, ¿no? Entonces venía un artículo en Nexos o en Letras Libres donde hasta dentro de los propios homosexuales había homofobia o discriminación entre ellos mismos, ¿no? Pero bueno, o sea, por eso lo que decía ahorita Ever, es un problema o una cuestión de discusión prácticamente infinita. Pero acá don Diego se quedó atorado hace rato porque don Diego siempre ha estado en contra de la adopción entre parejas homosexuales. Sí, bueno, lo que pasa es que yo siento que al menos en el término de la adopción, quizás sí se está viendo por los derechos de esas personas para poder formar una familia, y que al final de cuentas sí va en contra de la naturaleza, pero se está viendo por los derechos de esas personas a que formen una familia. ¿Y dónde quedan los derechos del niño? Porque el niño no está en edad de decidir si en verdad quiere una familia así o no. Digo, porque se expone el niño a muchas cosas. Es el bullying en la escuela, la discriminación, que no va a ser un niño, digo, al final de cuentas aceptado, y que estos matrimonios, hay estadísticas que nos indican que duran menos tiempo que los matrimonios heterosexuales, es decir, hay un porcentaje mayor de matrimonios homosexuales que se divorcian que de los heterosexuales. Y ya con los problemas que además te acarrea, digo, la separación de tus padres o tus madres en este caso, ¿no? Okay. Joven Mónica, a ver, ¿usted qué opina sobre esta? Sí. No, es totalmente válido, ¿no? Yo creo que pues es antinatural, es algo que no estamos acostumbrados a vivir, nosotros no... Pero en otros países ya se da, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, ¿no? Y al final de cuentas, los procesos de adopción, que era una discusión que teníamos la otra vez que estuvo Valverde defendiendo el tema, digo que también procesos de adopción no son enchiladas, ¿verdad? No, una pareja heterosexual tampoco es de que llegas, oye, quiero un niño y lléveselo, ¿no? No, claro que no. O sea, conozco de casos que tienen hasta 3 o 4 años buscando adoptar a un niño y no se les da, digo, parejas heterosexuales, ¿no? Sí, es muy complicado el proceso de adopción, no es llegar y, oiga, me da por favor a que el niño, o sea, no, es todo un trámite, ¿no? Claro que en otros países ya se da, pero yo también creo que en México tiene mucho que ver la religión, ¿no? En México todavía no ha habido un boom y una problemática directa con la religión, que es lo que nos sigue llevando a ser conservadores. En otros países que el porcentaje de los católicos ha bajado y que hay otras religiones, las creencias empiezan a ser diferentes, la cultura empieza a ser diferente, y es por eso que se da los matrimonios, porque es más fácil la adopción, porque la estructura incluso de la familia es diferente. En México todavía vivimos con una estructura familiar, papá, mamá, abuelita, abuelito, ¿no? Que incluso vives con ellos. En muchos casos es el matriarcado o el patriarcado. Claro, ¿no? ¿no? Entonces, eso yo creo que también influye en la manera en que vemos este tipo de estructura familiar de matrimonios entre papás o mamás. Entonces, pues muy respetable. Yo también creo que es algo antinatural. Pero yo creo que también aquí entra la evolución que hemos llevado a nivel mundial, ¿no? Que ya empiezas a ver y decir, bueno, ¿qué es lo que le conviene al niño? Claro está que un niño de 2 años no va a poder decidir si quiere tener a 2 papás o a 2 mamás, ¿no? Pero también creo que a veces las consecuencias pueden ser positivas, ¿no? Y a lo mejor crece en un ambiente familiar más adecuado que el que podría tener, ¿no? Ahí ya entra el criterio de cada quien. Yo creo que sí, definitivamente yo también no estoy de acuerdo porque es algo antinatural, pero bueno, también hay que ver las cosas frías y un poco de dejar de lado la parte conservadora.
que nos han inculcado. Don Ever, ¿qué podríamos hacer independientemente del tema de las adopciones y cuestiones de los derechos para fomentar esta equidad o esta garantía de que las personas que son homosexuales puedan expresar su sexualidad o sus derechos, sus cuestiones de manera abierta y no tanto estar sometidos, como decíamos hace rato, al bullying o al escarnio social, desde políticas públicas o desde gobierno y hasta de sociedad? ¿Cómo podemos ser incluyentes? Porque a veces somos incluyentes o tratamos de ser incluyentes con los indígenas, tratamos de ser incluyentes con otros sectores, pero cuando empieza el tema de la homosexualidad, hasta en los propios ámbitos laborales, como que hay ciertas reticencias. Así es, pues yo creo que es un reto que tiene ahora la sociedad mexicana, sobre todo de poner en práctica y echar andar en marcha la tolerancia, precisamente en darle apertura a estas personas que son seres humanos, a fin de cuentas merecen el mismo trato. La misma Constitución protege a todos los mexicanos. Yo creo que va a ser un reto muy interesante ver cómo las próximas generaciones ya están logrando incluir a este tipo de personas y sobre todo pues el reto que tienen ahora los que somos ya vamos para la adultez, o sea, tratar de vincular a estas personas a la sociedad, de no generar ciertas acciones de intolerancia, pero también por otro lado sería interesante saber que este tipo de personas, claro, pueden manifestarse, pueden expresar sus derechos, pero también apegados a respetar también la libertad de otras personas. Yo lo veía la otra vez en la marcha que se hace aquí el 20 de noviembre, pues es una hora que las familias están en la plaza de armas, es una hora que la gente camina en el centro y tú como ciudadano, o sea, lo complicado que puede ser para explicarle a un niño al ver la marcha, ¿no? O ver ese tipo de cosas. Yo pienso que se pueden expresar, pueden exigir sus derechos siempre y cuando respeten la libertad de los otros y no se cause el afectarle pues a terceros a la forma de expresarse. Y claro, es un reto también importante para los gobiernos y sobre todo para las cuestiones constitucionales, ¿no? Que ya va a competir a las legislaturas de cada estado el irse adaptando a este tipo de normas que se vienen. Diego. Y bueno, en el caso de Durango, por ejemplo, y creo que es un tema, o al menos un punto que se ha tocado mucho, es que en la reforma integral que se realiza a la Constitución, la figura del matrimonio ya no ya no se especifica que sea claramente un hombre o una mujer, simplemente se habla de la unión entre dos personas. Entonces creo que hemos ido avanzando, pero el verdadero reto sería preparar a la sociedad, porque más allá de las políticas públicas que pueden existir, pueden haber miles, para proteger, para que se obligue a la sociedad a reconocer los derechos de estas personas. La cuestión es más, y bueno, siento yo que es meramente social, que sí nos adaptemos todos, que seamos capaces de verlos como iguales, y bueno, no tanto, pero sí, o sea, de reconocer que tenemos los mismos derechos todos. Así es. Pero sí hay otra cuestión, y por ejemplo en eso coincido con Ever, ¿hasta qué punto? Porque sí habría que delimitar, un gay o un homosexual es una persona a la que le gustan las personas de su mismo sexo, pero no es necesariamente un hombre, que sea la jarocha o que se ponga peluca y haga estas cosas. Yo creo que eso ya son excesos, o es incluso, en mi punto de vista... Eso es lo alarmante, ¿no? A la vista. Sí, o sea, yo siento que eso, insisto, desde mi punto de vista, eso es ya caer en rayar en lo ridículo, porque no hay necesidad de vestirte de mujer para que si eres hombre, para indicar que te gustan los hombres. Yo creo que insisto, delimitar qué es ser homosexual, que es nada más que te atraigan personas de tu mismo sexo, y que es ser, no sé, otro tipo, otro espécimen o algo así. Joven Mónica, para finalizar después de está bien. Después de los comentarios homofóbicos. No son homofóbicos, pero... No, pues sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que, como dice Diego, aunque creen todas las políticas públicas necesarias y todo lo que se pueda reestructurar, si la sociedad no está preparada para un trato o la sociedad no está preparada para estas nuevas generaciones, pues no va a avanzar. De nada va a servir que tengamos una reestructuración en las reglas y que el gobierno diga y esto, si nosotros como ciudadanos no nos preparamos, nosotros y las generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones, que son las que ya les va a tocar lidiar con esto. A nosotros realmente todavía era un tabú, o sea, todavía de menos edad, ¿no? era un tabú. Y ahora desde niños de 5 o 6 años ya te das cuenta que van identificando y van... es gay, o sea, ya incluso usan las palabras. Nosotros decíamos, ay, actúa como niña, ¿no? Es afeminado, pero esa es la preparación a la sociedad. Ok, bueno, con este tema sumamente polémico y el cual deberíamos ahondar e invitar a personas que tengan más experiencia que nosotros para no decir tantas barrabasadas. Nos despedimos y los dejamos
Para la próxima semana, no lo dejé por usted, lo dije en general. Hice pluralidad. Para la próxima semana esperemos ver cómo quedó el partido de Brasil-Chile y nos vamos a ver si ojalá estén los penales. Le mandamos un saludo a Martín. Gracias por no haber venido y haber apagado el teléfono. Nos vemos. Corte.